Naciones Unidas ha establecido el 1 de octubre como el Día Internacional de los Adultos Mayores, ¿no? De las personas mayores. Y para hablar de este tema estamos ahora en comunicación con un médico especialista en familia y además es profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata, el doctor Diego Bernardini. Diego, ¿cómo estás? Buenas noches, gracias por atendernos. ¿Qué tal, Mariana? Buenas noches y gracias a ustedes por el llamado. ¿Ha cobrado mayor importancia la mirada hacia el adulto mayor en los últimos tiempos? Y si es así, ¿por qué? Yo creo que sí, creo que cada vez estamos observando con mayor atención, con mayor detenimiento al grupo de la población que más está creciendo y que más va a crecer en los próximos 30 años. Yo creo que claramente ese es el primer motivo. La realidad es que estamos teniendo menos hijos y estamos viviendo cada vez más. Y lo que es más interesante es que este grupo de personas mayores que de alguna manera se encontraron con este regalo de la longevidad, nos están enseñando a redefinir lo que entendemos por vejez, por proceso de envejecimiento. Por eso me parece que es muy interesante hacer un cambio entre lo que significan viejas narrativas como envejecer, vejez o el proceso de envejecimiento y pensarnos en longevidad, que nos abre un mapa muy grande de oportunidades y posibilidades. ¿Cuáles, por ejemplo, Diego? Bueno, la primera es que podemos pensar la longevidad, porque si de alguna manera pensamos lo que duraron otras etapas de la vida, como la adolescencia o la niñez, esta longevidad que empieza quizás cuando la misma sociedad, todavía anclada en esos viejos conceptos, nos dice que ya nos ponemos mayores, nos empieza a discriminar, nos empieza a dejar de lado. Y esa longevidad que de alguna manera encara, por llamarlo así, la segunda mitad de la vida, empieza a ser algo que, como digo, no solo puede ser muy largo y muy interesante. Y te lo pongo en estos términos. Hoy a una persona en Argentina que cumple 60 años, por ejemplo, le quedan por delante no menos de 25 años de expectativa de vida. Entonces, eso nos abre la oportunidad de pensar, de planificar, porque ya tenemos una primera mitad donde aprendimos lo que nos gusta, lo que no nos gusta, donde hemos tenido ganancias desde el punto de vista personal, social, profesional, familiar. También hemos tenido pérdidas y esto nos da un mapa muy interesante de valores con los cuales explorar toda esa longevidad, que en definitiva va a ser una nueva longevidad, porque no solo es llenar, digamos, ganar años, sino también llenar de vida esos años que hemos ganado. Y en ese contexto, ¿no? Pensando que todos tenemos más expectativa de vida, ¿cuál es el contexto ideal para esta nueva longevidad? Bueno, el contexto es empezar a visibilizarnos y empezar a entender, sobre todo desde el punto de vista social, que una persona mayor es un capital humano, social, de sabiduría que tenemos y que no podemos dejar de lado. Estamos viviendo un siglo XXI, una sociedad de conocimiento, donde, por ejemplo, el trabajo cada vez es más cognitivo y menos físico. Entonces, esto implica, primero, dejar de ver la vejez como algo no glamoroso, no sexy, no atractivo, porque en definitiva va a ser nuestro propio espacio común de cara al futuro, el espacio de la longevidad. Y a partir de ahí poder entender que ya hay conceptos como los de productividad, los del trabajo fuerte para el cual hay que ser joven y demás, que ya no corren en este siglo XXI. Tenemos que pensar en vigencia, que es la capacidad de dar y que es lo que todos vamos obteniendo con el paso del tiempo si lo vivimos bien. Y en las sociedades menos desarrolladas, ¿hay quizás una mirada un poco más peyorativa hacia esta longevidad? ¿Todavía nos falta en ese sentido? Yo te diría que no solo en las sociedades menos desarrolladas, sino en la sociedad humana, porque como digo, hay lo que se llama una brecha cultural entre los cambios sociales y cómo la sociedad responde a eso. Te doy rápidamente un solo ejemplo. Desde que se empezó a hablar de los derechos de la niñez a inicios del siglo XX, pasaron cerca de 40 años para que se instituyera, por el lado también de las Naciones Unidas, la Convención Internacional por los Derechos de la Niñez. Entonces, pensemos que la longevidad es algo muy nuevo, es algo que realmente ocurrió y está ocurriendo desde los últimos 30 años, por lo cual, como te decía, no solo pasa con las sociedades, si se quieren, menos desarrolladas. El edadismo, la discriminación por edad, es hoy la forma más común de discriminación. Entonces, me parece que es algo donde hoy la oportunidad es que todos nosotros podamos contribuir para, como dije hace un instante atrás, construir ese espacio común que vamos a tener, que es el de la nueva longevidad.
Muchas veces todavía nos cuesta, ¿no? En esto que vos decís, que quizás tenemos mucho por aprender, tratar a los adultos mayores. ¿Cuál es la manera ideal, no? No tener esta actitud peyorativa que muchas veces sentimos y que los tratamos quizás como niños cuando no son niños. ¿Cuáles son las claves para ese tratamiento que debemos tener hacia las personas mayores? Mira, es lo que buscamos con nuestros estudiantes en la Escuela Superior de Medicina. Necesitamos escuchar a las personas mayores, necesitamos hablar con ellos. Está comprobado que aquellos niños que de chicos se han criado rodeados de personas mayores tienen en el futuro tienen actitudes mucho más positivas, más favorables, más amigables hacia esas personas mayores. Lo que está ocurriendo, y particularmente ocurrió con la pandemia, es que no los hemos escuchado, no les hemos preguntado qué necesitaban. Por eso, un día tan importante como este que celebramos mañana, 1 de octubre, Día Internacional de las Personas Mayores, es una oportunidad para acercarnos, para preguntarles, para abrazarlos, para escucharlos y por sobre todas las cosas, para mostrarles ese cariño, ese amor a quienes en algún momento de la vida nos han cuidado a nosotros. Diego, muchísimas gracias por compartir esto con nosotros. Un gusto muy grande. Buenas noches. Buenas noches.